En la parte de contenido, que lo que vamos a revisar hoy día está en la carpeta que se llama auditoría en el ciclo de desarrollo de aplicaciones, la carpeta que está justo arriba del video, y el archivo es el que se llama el 2, protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Ya? Es el que vamos a trabajar hoy día una vez que tengamos preparado ya la instancia. ¿No ¿Ya? tiene que ver con HTML? O sea, porque como el HTML es el lenguaje de marcador. Mira, es que en esta parte auditoría al frontend. Ah, ya. Frontend. Ah, sí, sí, sí. Auditoría al frontend. Todo lo que va desde el cliente hacia el server, Ah, ya. lo que tenemos que ver. ¿Ya? Cómo van los procesos, cómo van los métodos, qué pasa con las variaciones de caja, qué pasa, por ejemplo, con los navegadores que tú envías a través del navegador. Ah, ya. Lo que cifrado o no cifrado. Eso lo vamos a ver ahora. Ya. ¿Ya? En la otra clase, fíjate que hay otro análisis que tenemos que ver con respecto a lenguajes específicos. Ya. Por ejemplo, Java, PHP, ¿ya? .NET, ¿ya? Y también las normas con que se trabajan que son bajo OWASP. Recuerden que el organismo OWASP es el que declara todos los estándares para auditoría y procedimientos para auditar, en este caso código, tanto front o back-end. Ah, ok. ¿Ya? Y recuerda que tenemos que separar también que no todos los lenguajes trabajan en el mismo nivel. ¿Ya? Por lo tanto, tú no puedes mezclar una auditoría de lenguajes que son de parte del backend con frontend, tienes que hacerlo por parte. ¿Ya? Hay lenguajes de frontend que son la parte visual, ¿cierto? Del Claro. desarrollo, como CSS, como JavaScript. ¿Cuál otro, por ejemplo, frontend? React también. Por ejemplo, XML, ¿ya? XML, es decir, Ah. lenguaje, no un entorno de programación, lenguaje claro. puro. JavaScript, CSS, XML, por mencionar. Luego vienen los lenguajes que se llaman de intermediario, que son los lenguajes que te comunican para el lado del cliente y te comunican por el lado del servidor. ¿Ya? Java, PHP, Python, ¿ya? Ruby on Rails, etc. Y luego vienen directamente los del backend, que son los que ya hacen la conexión interna y trabajan directamente con los motores de base de datos, SQL, Transact SQL, por ejemplo, PL SQL y no SQL. Ya, no es un puro SQL, hay varios tipos de derivados del propio SQL. Entonces, así tú te das cuenta que cada uno se analiza en un ambiente distinto y cada uno tiene un procedimiento de auditoría diferente. ¿Ya? Y por eso hay que separarlo, aquí en este caso lo separamos por nivel y por capa y también ver que hay lenguajes que trabajan en una capa o nivel. ¿Ya? Y esa es la gracia, por ejemplo, de Python y Java. Python y Java tienen características dentro del mundo de los lenguajes de desarrollo, que pueden trabajar tanto por el frontend como por el backend. Sí, se mueven en todas las capas, todos los niveles, entonces tú lo tienes que auditar en forma completa. Tú, por ejemplo, con Python o con Java puedes hacer una interfaz. Sí, vos puedes trabajar por una parte del navegador del usuario, sí, y podrías hacer una conexión a una base de datos también. ¿Ya? Hay lenguajes que son solamente de bajo nivel o de backend, que son lenguajes que han orientado más a lo que es programación o lenguaje máquina, por ejemplo, COBOL, por ejemplo, lenguajes que son ensambladores. Entonces, eso ya lo más analizado en las capas del cliente y en las capas intermediarias. Se analizan a nivel de bits y a nivel de hexadecimales. Entonces, son diferentes los métodos que hay. Y eso OWASP se lo explica porque cada uno tiene distintas características. Tú no puedes meter todos los lenguajes en el mismo saco, ni tampoco las divisiones de una aplicación. Todo es diferente. Cuando hablamos de aplicaciones aquí, no son aplicaciones ni móviles, ni estamos hablando de aplicaciones que van en dispositivos integrados, sino que son netamente web, lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Para las aplicaciones móviles es otro contexto, es totalmente diferente, porque ya todas las capas están en el mismo dispositivo. Por ejemplo, cuando tú descargas una aplicación, lleva incluido una base de datos, lleva incluido el lenguaje front y backend, está todo. Claro. Entonces es todo el empaquetado de lenguaje que está en el dispositivo. Es diferente la forma de verlo. Cuando es web, está dividido en partes. Tienes servidores de base de datos, servidores de contenido de validaciones, servidores que tienen el lenguaje que va a ver el cliente, hay servidores que tienen los procesos de validación, con externos, por ejemplo, cuando tienes que validar tarjetas de crédito y otras cosas. Entonces es diferente y es mucho más amplio. Entonces es más complejo hacer una auditoría al desarrollo web que al desarrollo de aplicaciones. Es mucho más complejo y además de ello, la mayoría de las vulnerabilidades a nivel mundial están pensadas en desarrollo web y no en desarrollo de aplicaciones de dispositivos. Porque eso a ti como programador tú analizas todo el contexto y el cliente lo descarga ya analizado o revisado por tu parte. ¿Ya? Está listo, viene listo, todo revisado y auditado. Pero en el caso cuando es web, es de diversas fuentes. Entonces es mucho más complejo. Y eso es lo que vamos a ver durante toda la unidad 2, de hecho todo el material y los talleres que comprenden.
Entonces, ¿qué vamos a preparar? Para poder trabajar en esta parte, ya dejar listo el entorno, levantar el servicio web en lo que es AWS, para que levante su instancia. Y en ese servidor después tenemos que implementar lo que es WordPress para hacer las pruebas con un portal de contenido, un CMS. Entonces van a trabajar con la máquina que tenemos de test, no la que tienen instalado WBA, esa no, ni la que utilizan de pentesting, sino que la máquina que esté limpia y sin instalación de nada. Una máquina limpia, un Ubuntu Server limpio. En este caso dejé el server test. El pentesting no lo vamos a ocupar, que el que ocuparon para la prueba, ese no lo utilizamos hoy día. Solamente la máquina que no tiene nada instalado. Entonces tiene que ser una máquina limpia para hacer la implementación. En este caso sería el Ubuntu Server que no tiene nada preconfigurado. Ya. El Ubuntu Server que no tenemos con configuración, lo que tiene que transformarlo es un servidor LAMP, instalar ciertos los paquetes necesarios para levantar un servidor de aplicaciones de base de datos y también que soporte el lenguaje Python y PHP, ¿ya? Así que el Ubuntu Server, recuerden que no tiene nada instalado, que está limpio, esa es la que vamos a trabajar ahora, que vamos a preparar. Lo actualizan, una etiqueta update, luego le instalan las actualizaciones si es que encuentran disponibles, ya, y luego vamos a instalar un grupo de paquetes dentro del servidor. Recuerden que lo que queremos hacer es un LAMP, por lo tanto para transformarlo en un LAMP tenemos que instalar Apache Web Server. Entonces, Apache Web Server, apt-get install Apache, Apache 2, tenemos que instalar PHP como lenguaje, tenemos que instalar Python también, Python, tenemos que instalar el motor de base de datos, MySQL, ya, client, y tenemos que instalar MySQL Server, ya, y por último el gestor PHPMyAdmin para trabajarlo vía web, la administración de base de datos, ya. Después revisan los servicios, ¿cierto?, que estén en ejecución. Así que hay que comprobar el estado de Apache 2 y el estado de MySQL como servicios. Y entonces revisan después el estado de los servicios. Ahí tenemos un listado de comandos que necesitan ejecutar, ¿ya? En ese orden, en el mismo orden. Falta uno, hay que anotar que es
el servicio, nos falta el servicio BSFTPD, ya, para poder, ¿cierto?, levantar un servicio de FTP seguro y poder subir después el portal que es WordPress al servidor, que tenemos que montarlo para hacer las pruebas, ya, en FTP. Ahí estarían todos los servicios. EUE, BSFTPD. Es un servidor FTP seguro. Un servicio. Virtual Server Files Transfer Protocol Daemon. FTP, recuerda que es un protocolo que no es cifrado, y dentro de la vulnerabilidad de contract, yo le mencioné que si tú detectas que está usando FTP una empresa, el puerto 21 trabaja en texto plano, entonces no es seguro en cuanto a tus datos y en cuanto a las aplicaciones que se van a montar. Y ahí tú lo reemplazas con BSFTPD, que a diferencia del FTP tradicional, trabaja por el puerto 22 y va cifrado. Entonces es lo mismo, referencia de datos cifrados. Entonces ahí el servicio hay que igual instalarlo y revisarlo. Por lo tanto, igual tienes que probarlo después con systemctl para ver que esté en ejecución. ¿Ya? El BSFTPD. Y en caso que no lo estén, hay que levantar los servicios, ¿cierto? En caso que estén detenidos, hay que levantarlo. Entonces, en caso que no esté instalado, o sea, perdón, no esté iniciado, lo levantan con el comando start, ¿ya? Lo detienen con el comando stop, y si hacen un cambio, lo reinician con el comando restart. Entonces, systemctl, por ejemplo, start Apache 2, systemctl stop o systemctl restart, depende de lo que necesiten. Pero primero revisen si está iniciado el servicio y lo comprueban, ¿ya? Ahí tenemos entonces la preparación del servidor LAN. Eso está en el video de la clase que subí, por si lo quieren hacer posteriormente, y dejar lista la instancia para la unidad número 2. Recuerden nuevamente que no tiene que tener nada previamente instalado este servidor, una máquina limpia, la que dejamos nosotros crear al principio, y esa es la que vamos a utilizar. La dejamos como testing, porque la de pentesting lo ocupamos para probar e instalar cosas, ¿cierto? Esta no tenía nada. En esa van a trabajar. El otro, ¿se recuerdan que se pueden sacar copias de las máquinas? Sí. Si tú quieres, por ejemplo, ocupar una y dejar una de reserva para cualquier cosa, se le puede hacer una copia que es una clonación. Entonces, por ejemplo, si quiero tener una de respaldo, como lo hice ahí, podría tener un, no sé, testing respaldo. Puedo hacerlo ahora mismo, por ejemplo, a la misma máquina. Antes de instalarle, por ejemplo, ahora estos paquetes, le puedo hacer una copia para que esté limpia, y tiene que estar en ejecución la máquina que tú quieres copiar. Así como le saqué una copia a Pentesting, le voy a sacar una copia a Test. ¿Ya? La máquina iniciada, se van a acciones, imágenes y plantilla, y le dicen lanzar más como esta, ¿ya? Y te hace una copia exacta. ¿Ya? Te pregunta, por ejemplo, cuántas copias quieres de la misma máquina, le digo que una sola, y le cambio el nombre para identificar que esta es la máquina de respaldo de la original, ¿ya? Y así te evita, ¿cierto?, hacer todo el proceso de creación de la instancia y está todo listo tal como hiciste la anterior. Es una copia, una clonación, ¿ya? Incluso te carga todo, ya viene cargado con el grupo de seguridad, por ejemplo, ¿ya? El par de claves también tienes que usar el mismo, y toda la configuración previa la mantiene. ¿Y cuántas copias quieres sacarle? Tú puedes elegir más de una también, hacer 3 o 4 copias o las que tú estimes convenientes, ¿ya? De la original. Una copia voy a sacar de esa y la lanzo. Entonces así tengo un respaldo en caso de que la primera no esté lista. Ahí está, testing respaldo. Entonces volvemos a la primera, ¿cierto? Recuerden que todas son Ubuntu Server 22.04, todas las máquinas de prueba. Y vamos a la instalación de los paquetes y servicios, ¿ya?, que necesitamos para la máquina, ¿ya? Entonces primero actualizar, recuerden, buscar actualizaciones, instalar actualizaciones, luego instalar cada uno de los programas o paquetes en el mismo orden. Todos tienen dependencias, así que tiene que ser en ese orden específico, y luego revisarlo.
¿Ya? Luego lo revisamos al final. Así dejamos preparada esta máquina de prueba. Entonces, comienzo primero actualizando, revisando actualizaciones. Como esta máquina no la hemos ocupado, lo más probable es que tenga mucho que actualizar. Una apt-get update primero. Primero nos vamos con el apt-get update. Y luego nos vamos con el apt-get upgrade para instalar lo que encuentre. Y después continuamos con cada uno de los paquetes a instalar. Apache, PHP. Recuerden, sin versiones, solamente se declara la versión estándar y te busca la última disponible. ¿Ya? Entonces, listo el update, ahora el upgrade. Upgrade y una vez que esté actualizado, ¿cierto? Vamos a instalación de paquetes. Apache, comenzando por Apache. Entonces, el primer paquete a instalar va a ser el servidor web Apache. Apache ya incluye algunos lenguajes que vienen dentro del paquete inicial, así que lo más probable es que cuando ustedes vayan a instalar Python le dice que ya está instalada la última versión. ¿Ya? Lo incluye dentro de su paquete de instalación. ¿Ya? En las versiones anteriores o no tan actualizadas de Apache había que instalarlo por separado Python, no venía incorporado dentro de ese paquete. Solamente venía el servidor web y los lenguajes que hay que instalar en forma individual. Ahora incluyen Python dentro del mismo instalador. Pero igual es bueno revisar y darle ver si viene o no viene incluido. ¿Ya? Igual se lo recomiendo. Ahí tenemos ya la actualización. Entonces, una vez que actualizamos e instalamos las actualizaciones, comenzamos con la instalación de paquetes. Apache 2, el primer servicio. apt-get Apache 2. apt-get Apache 2. Va Apache, ahí dentro de las librerías va Python, así que está incorporado dentro de la descarga. Ya, PHP después, vamos con PHP, se instala la última versión, la 7.2, automáticamente. PHP. Bueno, la 8.1, perdón. Ahí está. Encontró la 8.1 disponible, instala la 8.1. Entonces después de... Cuando uno instala el PHP Maya dice como una pregunta, da dos opciones, Apache 2 y Live TPD. Te pregunta qué servidor web instalaste antes. Ah, ya. ¿Y cuál fue el que instalaste primero? Sí. Apache 2. Apache 2, sí. Claro. Entonces le tengo que marcar la casilla. Ojo, con la barra espaciadora. Ah, ya. Tiene que marcarte la casilla. Soluciones ya, ¿no? Claro.
Creo que si le dais comando de nuevo, ¿no? Valida el PNG, ¿no? Entonces, PHP estaría listo. Python, cuando quiero probar, me va a decir que ya está la última versión instalada. Así que no es necesario. Está instalado Python 3. ¿Ya? Está su compilador, así que no va. No va Python 3. ¿Ya? Luego pasamos a instalar el motor de base de datos. MySQL Client. MySQL Client. Después MySQL Server. Posterior a la instalación de MySQL Server, agregamos el servidor FTP seguro, el BSFTPD. Y el último paquete a instalar es PHP MyAdmin. ¿Eso es la máquina? Puro de la máquina, ¿no? Entonces, servicio BSFTPD para el servidor FTP seguro. Y por último, el gestor web de administración de MySQL, ¿ya? Que es PHP MyAdmin. Atención ahí con las preguntas que va haciendo sobre la instalación, sobre qué servidor se va a instalar, ¿ya? Si no eligieron el servidor, no se les va a instalar. ¿Ya? Por eso pregunta, ¿qué servidor web tiene previamente instalado? Que no me queda. Ya, entonces, PHP MyAdmin, el último paquete. Y ahí viene la pregunta, ¿cierto? La pregunta. Ya, la pregunta. Por favor, ¿cierto? Debe seleccionar sobre qué servidor web va a trabajar o se va a montar PHP MyAdmin. Claro, y da dos opciones, ¿ya? Que posiblemente me pregunta que podría tener yo instalado, que sería o Apache 2 o Like HTTPD, que es un servidor web liviano para aplicaciones Java. ¿Ya? La lógica que el primero que instalamos fue Apache 2, por lo tanto PHP MyAdmin se va a instalar sobre Apache 2. ¿Ya? Y tiene que seleccionarlo. Tiene que seleccionarlo, claro. Ahí no está seleccionando nada. Si tú presionas Enter, no elegiste ninguno. Tienes que seleccionar. No va a correr ni por si acaso. No va a correr, po. Tienes que seleccionar con la barra espaciadora para que marque el que tú le definiste. Ahí lo marcó recién. Barra espaciadora. ¿Ya? Ahí está. A Apache 2. Y ahí recién le das OK. ¿Ya? No se preocupen. De 10 veces 9 pasa que se equivoquen. No se puede volver a configurar. Y se siguen equivocando. Claro, después tú ves, oye, ¿qué pasó? No instalé nada. Profe, en el caso, por ejemplo, cuando uno quiere cargar la dirección IP de la máquina y le sale ¿Todavía está buscando la solución? hay un archivo HTML, hay que borrarlo. Nosotros, claro, para ejercicio vamos, bueno, tenemos que hacer, borrarlo, vamos a dejar una carpeta, vamos a montar después WordPress en el directorio raíz, tenemos que hacer los archivos RAW y todo eso. No entiendo mejor lo que le quería preguntar. Por el index que dice, el index Sí, nativo. eso mismo. Si lo tengo, lo Sí, borro. ese es el de prueba, el de prueba sí.
más que pregunta, ¿se apretó sí o no? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Esto que tengo que preguntarme. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? ¿Qué es lo que hace esta parte de la configuración? Si se define, es como definir un usuario de administrador con todos los permisos. Lo que va a hacer es habilitarte el usuario ROT de MySQL, el usuario de la base de datos. Eso es lo que va a hacer. Acuérdate que es un usuario ROT y tú le vas a dar una clave a ese usuario ahora. Sin esa clave y sin ese usuario no podrías también entrar después a MySQL. Por eso es importante ahí decirle que sí para que lo cree dentro de la tabla de usuarios del motor de base de datos. ¿Ya? De hecho, MySQL tiene una tabla que se llama User y dentro de esa tabla User va el usuario ROT. No confundir con el ROT de Linux, ¿cierto? De Ubuntu, es otro ROT. Y ahí aparece la pregunta. ¿Cierto? Y te lo dice bien explícito. Dele una clave al usuario ROT de MySQL. Dele una clave, créele una clave al usuario ROT de MySQL. Y ese usuario con esa clave se va a registrar en la base de datos MySQL, en la tabla usuarios para poder administrar sus actividades. La típica, mundo textual. Auditoría de Auditoría. ¿Estamos en auditoría? Además, la máquina. Si lo auditamos después con las herramientas de WA, quedaríamos en nivel crítico. Crítico. Claro, porque te clasifican niveles. Ah, claro. Claro, contraseña 1, 2, 3, 4 para el usuario ROT de MySQL, ¿qué nivel? Crítico. 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 Ya. Ahora la máquina. Ahora, solamente para la instalación original, después nosotros podemos cambiar y crear usuario obviamente de seguridad y no el ROT para trabajar completamente. Por eso tenemos que crear usuarios de base de datos. Ahí estaríamos listos con la instalación de todo y faltaría revisar con los status los servicios que deberían estar en ejecución, que sería Apache 2, MySQL y BSFTPD, ¿ya? Revisarlos. Si no llegasen a estar habilitados por alguna causa, hay que levantarlo. Manda la máquina. Status Apache 2. Ahí está. Corriendo el servicio Apache 2 sin problema. ¿Ya? Sin problema. No hay ninguna dependencia o paquete que haya quedado mal instalado que pudiese haberme dado algún problema. Por lo tanto está todo en ejecución. ¿Ya? Revise MySQL lo mismo. El servicio. MySQL. También está activo y operativo. ¿Ya? Me indica la ruta donde está el ejecutable, ¿cierto? Uso de CPU, uso de RAM. Y por último, BSFTPD. Ahora, ¿por qué es importante revisarlo? Porque todos los sistemas operativos servidores basados en Debian o Ubuntu Server, los servicios los levantan nativamente al instalarlo. Pero en cambio, el sistema operativo basado en Red Hat, como CentOS, por ejemplo, como SUSE, tú instalas un servicio y no lo levantas. Tú tienes que levantarlo manualmente. Entonces ahí no hay que confiarse de repente. Oye, es que yo la otra máquina lo instalé y funcionó. No, pues pruébalo, revísalo. Porque no todas las plataformas te levantan los servicios. ¿Ya? Si instalan pero no se levantan. Y ahí me dice que está ok. ¿O por qué otro motivo no se pudiese haber levantado un servicio? Porque tiene dependencia de un paquete faltante que está roto en la descarga o quedó mal instalado. Entonces hay que rehacer o reactualizar el sistema operativo y volver a reinstalar el paquete. ¿Ya? Y BSFTPD. Por lo tanto, esta máquina le instalamos 3 servicios. ¿Cuántos puertos debería tener abierta? ¿Los podremos revisar después? ¿Sí? Lo vamos a revisar. Con el nmap. Entonces vamos a levantar la otra máquina y vamos a revisar los puertos de los programas que acabamos de instalar. Para hacerlo ya previamente en la auditoría, ¿cierto? Yo te adelanto que son más de 3 puertos. Tú dijiste, son 3 servicios que instalaste. La lógica diría que son 3 puertos, ¿cierto? Pero se abrieron más. Hay más puertos. 4 puertos. Hay 4 puertos. 5 puertos en realidad tiene la máquina. Pero por un tema de instalar una base de datos. Mira, ahí sí, ahí está el BSFTPD, está ok, ok. Te lo adelanto, te hago el spoiler.
Instalaste 3 servicios, ¿cierto? Lógicamente diría 3 puertos. Así está la máquina. ¿Ya? Pero hay servicios que ocupan más de un puerto. Por ejemplo, instalaste Apache Web Server y te abrió el puerto 80 y el 443. 80 para el protocolo HTTP y 443 para HTTPS. Llaman los puertos. Instalaste MySQL, te abrió el puerto 3306. ¿Ya van? 3, ¿cierto? Instalaste BSFTPD, que es el servicio, ¿cierto?, de transferencia de archivos. Y como es un servicio seguro, te abrió el 21, que es el del FTP tradicional, y te abrió el 22 del FTP, ¿cierto?, seguro. Por lo tanto, ¿cuántos? 5. 5 puertos. Eso lo podemos auditar con Nmap, ¿cierto? Podemos revisar la máquina. Antes de eso, bueno, en la carpeta hay que darle los permisos a la carpeta pública, ¿ya? Que es la carpeta de HTML del servidor, y borrar, ¿cierto?, el archivo HTML original, porque vamos a dejar limpio ese directorio para después trabajar sobre él, ¿ya? Y le da una auditoría rápida a la máquina viendo sus puertos y servicios que tienen ejecución, ¿ya? Y ahí, por lo menos para la clase de hoy día estaría listo eso, ¿ya? Vayan al directorio var www, ¿cierto? ¿Ya? Var www, sin entrar a HTML, sino que tiene que estar fuera de HTML, y le dan los permisos totales a la carpeta HTML. ¿Cuáles son los permisos totales? ¿Cuáles son los permisos totales? Sí, los RWX, ¿cierto? Todo. Permiso de lectura y escritura. A esa carpeta. chmod 777 a HTML. ¿Ya? HTML. Hago un ls para comprobar -als ls-als y aparecen todos los permisos. Entonces la carpeta HTML tiene permiso de lectura, escritura y ejecución por parte del propietario, por parte del grupo que pertenece y por parte pública. ¿Ya? Todo está, ¿cierto?, con todos los permisos. Y la D significa directorio. Es un directorio que tiene todos los permisos. ¿Ya? Adentro del www está el index, ¿cierto? Borra el index que viene por defecto de Apache. Lo borra. Entonces dentro de HTML está el index, y ese index no lo vamos a ocupar, así que elimínelo. La idea es dejar vacío ese directorio para después trabajar, ¿cierto?, limpiamente, y no te confundas. ¿Cómo lo borra? Con RM, ¿cierto? El menú R es recursivo. Si fuese una carpeta, tú aplicas el R para que borre todo lo que está dentro de la carpeta. Ahora, el RM igual directo te podría borrar el archivo index, ¿ya? Porque es un archivo, no es una carpeta, ¿ya? Esa es la diferencia. Si eso hubiese sido una carpeta, ahí lo hago con el RM -R. Porque borre la carpeta y lo que tiene adentro de la carpeta, los subdirectorios. Ahora, si lo aplica igual te lo funciona el comando. Es compilable igual. ¿Ya? Entonces debería estar en teoría limpia la carpeta. No debería tener nada, ¿cierto? Está vacía. Ya. Vamos a auditar con Nmap este servidor. Entonces, ¿qué necesitamos? Levantar el servidor de pentesting, ¿ya? Ahora, si un compañero no lo tiene, desde otra máquina se puede hacer, ¿cierto? Pues no es necesario que todos tengan la máquina de pentesting. Y lo tienen que hacer a sus dos direcciones, a la pública o a la privada, depende del entorno. Si tú lo haces con tu máquina que está en AWS, a esta misma máquina tuya, ¿cierto?, dentro de tu misma cuenta, lo haces con IP privada, ¿cierto? Un Nmap con IP privada de la otra máquina. Si estás remotamente, lo haces con la IP pública de la máquina. Entonces voy a levantar la otra instancia y voy a probar qué puertos tiene y servicio para ir auditando
desde un principio esta instancia y nos quede, ¿cierto?, con todos los niveles de seguridad adecuados para levantar después aplicaciones web. Entonces voy a levantar la otra instancia y hacer la otra, la de pentesting. Recuerden que en esa tenemos Nmap y está también el DWA instalado, todo eso que estamos ocupando. Con esa vamos a probar, la que se llama pentesting, es la que probamos a la otra máquina. Si no la tienen, pueden trabajar con un compañero que la tenga lista y prueba su máquina. Así que la vamos a levantar mientras. ¿Se apagó solo? Sí, yo pues. Sigan viendo. La película. Ya, pero vamos a mirar la tercera, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar de la prueba. Oye, Yo para tomar libre voy en auto. pero vamos a hablar de la prueba. Ya. Por ejemplo, ya estoy auditando la máquina que acabo de instalar, ¿ya?, desde la otra máquina, la de pentesting, y me dice que hay 3 puertos que están ya activos o en ejecución, ¿ya?, que son de las aplicaciones que instalamos. Está en ejecución FTP, ¿cierto? 21, el 22 y el 80. ¿Ya? Debo revisar también si está en ejecución el puerto 3306, que sería de MySQL, y el 443, que sería después de HTTPS, ¿cierto? Entonces, ahí cuando tú levantas y configuras HTTPS, te va a venir el puerto 443, ¿cierto? En la pulsa versión. ¿Cómo? En la pública. Entonces, ya tengo 3 puertos y le dije, tienen que aparecer 5 en total, una vez que la máquina esté ya preconfigurada. Por el momento hay 3, falta que habilite o esté activo el 3306. ¿Ya? 3306. El 80 es por Apache, por HTTP, el 21 y 22, ¿cierto?, van a aparecer por el BSFTPD, falta el de MySQL. El 25. SMTP. Recuerden que estamos probando en un entorno local. Si pruebo de forma remota son otros puertos porque estoy pasando por un cortafuego también. Claro. Entonces hay puertos adicionales de monitoreo de tráfico como el SNMP, protocolo de monitoreo de tráfico red. Entonces es diferente la captura. Entonces si vuelvo a hacer el Nmap a la IP pública de la máquina, obviamente me va a mostrar resultados diferentes. Ya. Ahí aparece el puerto 25, ¿cierto?, del SMTP, por eso. Por eso lo encuentro. Ya, recuerden detener el cortafuego en la máquina que estamos utilizando, estamos instalando ahora, ¿ya? Detener el cortafuego y deshabilitarlo en el arranque, ya que son 2 tareas que hay que hacer aquí. Deshabilitarlo del arranque y detenerlo. Lo deshabilitamos con el comando sudo ufw disable
¿ya? Para deshabilitar el cortafuego y luego lo detenemos con el comando systemctl stop UFW. Hágale foto. Hágale foto. Ahí lo detenemos. Entonces con systemctl stop UFW y lo deshabilitamos con sudo UFW disable. ¿Ya? ¿Ah? ¿Qué los dos van a hacer ejercicio? ¿No te cuentan nada? ¿En serio? Nada como usted, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta todavía por configurar en el servidor que estamos preparando? ¿Ya? Y la pregunta es, ¿por qué no aparece el puerto 3306? ¿Por qué no aparece siendo que el servicio estaba en ejecución, cierto? ¿Revisaron que MySQL estaba activo? Sí, activo, corriendo. ¿Y por qué no aparece cuando yo hice la auditoría el puerto 3306 de MySQL? ¿Qué faltará? Porque hizo los restart, pero tiene que volverlo. Mira, está corriendo el servicio, está bien. Tengo cortafuego abajo, también. Pero algo en el servidor de base de datos falta corregir. ¿Ya? El servidor de base de datos está trabajando en forma local solamente ahora y por lo tanto no es visible desde el exterior. Lo que tenemos que hacer es que sea visible desde el exterior. ¿Ya? Entonces, tenemos que ir a modificar el archivo de configuración del servidor de base de datos para permitir acceso entrante remoto y ahí nosotros va a aparecer dentro del listado de auditoría el puerto del motor de base de datos. Por el momento no serviría para mandar transacciones externas este servidor. Entonces hay que hacer algo más. ¿Ya? Por eso no te aparece, tiene lógica, mira, no aparece en el listado en ninguna parte el puerto 3306. Entonces aquí me dice que no tiene motor de base de datos en ejecución ni disponible. Recuerda que yo estoy viendo los puertos y los servicios, falta algo. Cuando lo analicé, voy entonces al servidor y debo ir al directorio etc. Ya, al directorio etc que está en la carpeta raíz. Dentro del directorio etc Se ve la raíz. Se ve la raíz. está el directorio MySQL. Entonces la ruta es etc, luego MySQL, ¿ya? Y dentro de MySQL está la carpeta con el archivo de configuración dentro de MySQL conf.d. ¿Ya? Entonces etc MySQL MySQL conf.d. ¿Ya? Tenemos que encontrar esa ruta. Ahí está la ruta completa. etc MySQL MySQL conf.d. Ya dentro está el archivo que hay que abrir que se llama mysqld.cnf. ¿Ya? Ábranlo con el editor Nano, el archivo, para que lo editemos, lo guardemos y le demos visibilidad al servicio de base de datos de forma remota. ¿Ya? Entonces la ruta es etc MySQL MySQL conf.d. Ahí vamos a copiar la ruta. Era el de. Entonces, etc MySQL MySQL conf.d y adentro abren el archivo que se llama mysqld.cnf con nano. mysqld.cnf. Y ese archivo es el que tiene la configuración que tenemos que cambiar. ¿Ya? Nano mysqld.cnf. Ya, aquí abrimos el archivo, buscamos, ¿cierto?, dentro de la línea de configuración donde aparece el puerto y también revisemos que permita direcciones IP entrantes. ¿Ya? Las líneas que tienes que modificar es la que se llama binadres y MySQL X binadres y cambian la dirección local, la dirección de localhost por la dirección 0000, ¿cierto? Para que permita cualquier dirección IP. ¿Ya? Entonces la 127.0.0.1 la cambian por la 0000. Para anotar.
cambien por la 0000. Las dos líneas binarias y lo guardan en el archivo. Control O, control X. ¿Puede leer? Entonces, ¿qué tienen que revisar? Cambiar la línea binadres. Y fíjense que la línea donde viene el puerto 3306 tienen que documentarla. Viene comentada. Documenten. Para que vea, sea visible el puerto 3306. Igual es visible. ¿Cómo? Igual es visible. O sea, yo creo que si igual lo habría importado así como antes. Ahí documentada, ¿cierto? Y las dos líneas de la dirección IP las dejan por direcciones genéricas. Y ahí guardan el archivo, control O, control X y reinician MySQL. systemctl restart MySQL. Open. Efectivamente así, tú después vas a la otra máquina, recuerda la que está haciendo pentesting, ejecutas el nmap al IP privada y te aparece. Ahí está. Entonces ahora aparece abierto el 3306, el tipo TCP, MySQL, el servicio. Ya van 4, ¿cierto? Faltaría un puerto protocolo más que sería HTTPS para Apache. Hay que hacer una configuración, algún archivo en Apache. Sí, no lo vamos a hacer ahora, pero hay que habilitarlo también, porque HTTPS requiere no solamente algo parecido de habilitar un puerto que se haga visible, sino también tiene que activar un certificado digital. Porque HTTPS, cuando tú te conectas por parte del cliente, te descarga un certificado digital al navegador del cliente para validar el contenido del servidor. ¿Ya? Cuando tú usas HTTP, ¿cierto? Sin certificados digitales, el HTTP genérico te carga el contenido del servidor, pero sin preguntar si es válido o no. Esa es la diferencia. Por eso te parece el candadito en el navegador, ¿cierto? El candado de seguridad. Te envía un documento al servidor hacia el navegador de la persona, del cliente, y te demuestra que el contenido que envía es válido por parte de él, son credenciales. ¿Ya? Te lo asegura que el contenido es seguro y es válido de mi parte. De ahí yo lo puedo abrir y visualizar. Por eso se habla mucho de la conexión segura, ¿cierto? El HTTPS es un archivo que te manda y tú lo abres en tu navegador y ahí te da el permiso para visualizar el contenido. De lo contrario, no sería un contenido no seguro, una máquina no confiable, o no es el servidor original al cual tú estás accediendo, ¿cierto? Y ahí viene todo que el phishing, el phishing también diría que hay. Sí, sí. Aparte del phishing está el phishing. Phishing. Sí, el ¿Cuál phishing. sería ese? Lo mismo que el phishing, hacerte caer con correo electrónico, pero mediante llamada. El phishing. Por voice. ¿Cierto? Que te llaman, oye, soy tal operador, tal empresa, dígame tal información. ¿Ya? Pero por voz. ¿Ya? Que la procedencia generalmente viene de Colina 1, Colina 2, Colina 3. Phishing. Phishing y phishing. La ventana. Así se clasifica. Estaría listo este server, estaría listo para la clase de la próxima semana, de hecho, porque ahí viene la implementación de WordPress. El paso siguiente, para que lo subamos, configuremos, apliquemos los robots y toda la parte de seguridad. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿cierto? Deberían después tener descargado WordPress y hay que subirlo descomprimido a la carpeta raíz de este servidor que acabamos de crear, ¿cierto? Por FileZilla con las credenciales correctas. Ya, pero eso no lo vamos a hacer todavía para el laboratorio. Entonces, la WordPress tendrían que entrar ahí el link que les dejé, compartido, y ir a descargar la versión comprimida en zip que está ahí, la 6.52.
Recuerden que un portal de contenido, o también llamado los CMS, son plantillas de configuración lista de portales configurables. Por ejemplo, WordPress podría ser un foro, un portal, lo podría modificar para hacer una tienda en línea, etc. ¿Ya? Magenta o e-commerce son para los cargos de compra y hay un sinfín de herramientas. Joomla también, son todos de clasificación CMS, pero el más popular o más usado es WordPress. ¿Ya? Y nosotros lo tenemos que auditar. ¿Ya? Con DWA. Por eso lo bajan el paquete, ¿cierto? Hay que descomprimirlo y luego subirlo a la carpeta a raíz del servidor que acabamos de crear. Entonces, ¿vais terminando esta parte de la clase? Una vez que ya tengan listas las máquinas hasta ahora, ya no es necesario ocuparlas más, las pueden apagar. Ya que las dejamos preparadas. Quiero que revisen, ya, revisemos una herramienta que se llama Tamper Data, y tiene mucha relación con lo que aparece en el capítulo que estamos viendo de la materia, que es protocolos HTTP, ¿cierto? Ahí. Tiene mucho. Tamper Data es un plugin, para explicárselo así rápidamente. Les dejé también el link en este caso del tutorial para que lo instalen. Que no tiene mucha ciencia de instalarlo, sino que lo buscan en su navegador. La idea es que tengan Mozilla Firefox instalado para hacer las pruebas y le buscan dentro de Mozilla Firefox complementos y buscan Tamper Data. Y se instala en Mozilla Firefox. Ahora, ¿cuál es el navegador que más utilizan ustedes diariamente? ¿Es Chrome o Firefox? Brave, el de León. Ese incluso borra los anuncios y todo. O sea, me refiero de YouTube. No tiene Ah, ya. sí, lo bloquea. Y la publicidad en general la bloquea toda. Pero tú con la mirada de usuario que te interesa usar, como usuario, ¿cierto? Claro, Pero como desarrollador y analista de auditoría de seguridad, ¿cuál ocuparías tú? ¿Cuál crees que de los navegadores es el que tiene más herramientas o es desarrollado para ese mercado? Firefox, porque incluso tiene una versión de developer. Firefox, exactamente. Sí. Mozilla Firefox debería ser tu navegador para pruebas de seguridad. Pues, Yo, por ejemplo, hubo dos que es el Tampeleche y el Chrome, pero yo la máquina, aparte de tener un bloqueador en el mismo navegador, tengo un servidor donde bloqueo. ¿ya? Lo agregas, ahí incluso te dice monitoreo en vivo de las cabeceras HTTP y HTTPS que van hacia los servidores. ¿Ya? Se agrega como plugin. ¿Ya? Lo añade. Entonces la idea es que cuando tú uses Firefox, levantes o actives el monitoreo y vayas viendo inmediatamente qué le estás enviando por el navegador. De hecho, en el artículo que les compartí, en el aula, el tutorial de Tamper Data, hay un ejemplo bastante bueno para que lo vean. Bueno, aparte de instalarlo, como lo hicimos recién, lo agregamos como plugin, te aparece dentro de Firefox y luego en la herramienta de Firefox lo ejecutas o lo haces correr. Y por ejemplo, ahí muestran una validación en una red social. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada vez que vas mandando datos mediante el método POST desde un navegador, un usuario lo está usando en un PC, por ejemplo, te empieza a tomar y mostrarte la información que le estás mandando por el servidor. Y la información, toda la que es relevante. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el POST, le enviamos mucha información a los servidores. ¿Qué navegador usamos? ¿Desde qué sistema operativo estamos trabajando? ¿Ya? ¿Qué tipo de contenido, lenguaje estamos utilizando? Codificaciones y además lo que son las cookies que están almacenadas por la temporal de nuestro equipo. ¿Ya? Y esos parámetros se pueden visibilizar. ¿Ya? La gracia de esto es que tú puedes ocupar Tamper Data tanto en forma local como hacer que Tamper Data envíe datos a otra fuente. O sea, le estás capturando, en estricto rigor, capturándole los datos post que está enviando un navegador a una red. Entonces, todo esto es lo que tú estás enviando. ¿Ya? Ahí está. Los filtras, por lo que quieren ver, todo el envío que vaya de HTML por el método POST
desde el navegador de un usuario, que serían esas cajas de texto, para que tú las tomes desde otra fuente. Es decir, tú estás ingresando tu usuario y clave y te la estoy apuntando a otra máquina con Tamper Data. ¿Ya? ¿A dónde lo debo enviar? Entonces, si tú estás en la misma red local, configura Tamper Data para que te reciba, ¿cierto?, los datos que está enviando otro navegador que tiene Tamper Data de un equipo en la red. Para el usuario se puede trabajar en forma silenciosa y no sabe que está con ese plugin funcionando, pero para ti lo está ocupando en tiempo real para ir capturando los datos que está enviando el otro navegador. ¿Ya? Por eso le digo que como experimento para que lo haga. Lo puedes probar con dos máquinas virtuales, después lo puedes probar ya real en la casa, por ejemplo. Pero requiere que le manipules el navegador a la persona, ¿cierto? Que le instales el plugin. ¿Ya? Si tienes el plugin instalado, tú ya puedes hacer las dos partes. Entonces, en teoría deberías tener dos máquinas que tengan Firefox posible con Tamper Data, pero uno queda en modo de recepción y el otro queda en modo de envío. Y el que monitorea, obviamente, va recibiendo los datos del que está enviando. El cliente no se da cuenta de lo que está, ¿cierto?, trabajando y datos de transacción enviada, pero tú lo estás recibiendo por el otro lado. Eso es lo que explica abajo. Ahora, tú puedes revisar tus propios datos también, porque yo puedo ver lo que escribo y probar primero. Lo que envío bajo botón. Pero esta es la lógica. ¿Ya? Ahí está la lógica de Tamper Data. Así que imagínense las posibilidades. Ahora, si por lo que llegase a pasar, supongamos que el dato que está enviando no es el texto plano, porque podría pasar que va cifrado, por ejemplo, lo que es clave antes de salir del navegador, ahí tú tendrías que apoyarte ahora con DWA, la otra herramienta que utilizamos. Y DWA podrías tomar ese dato, ese archivo que venía cifrado, y lo puedes abrir acá. ¿Te acuerdas que venía un grupo de herramientas? Sí. Era eso. Entonces, encontré el usuario, pero la clave no me sirvió de nada porque está cifrada la que se está dando por post. La puedes tomar acá, ese dato que tú sacaste de la data y lo puedes mostrar acá. Cifrar con el. Claro, con la herramienta que viene acá. Y ahí te lo muestra, el dato post que venía cifrado. Ya, así que esta herramienta, como te digo, la puedes ocupar para ti, para analizar qué estoy enviándome yo, o también para analizar a otro, un tercero. Qué buena foto. Tamper Data.